Buenas tardes, estamos en la clase del lunes 21 de septiembre de 2020. Vamos a iniciar esta clase con este video y vamos a empezar diciendo que el tema es presentación de la demanda. Para este tema, deseo que tengan a la mano su ley agraria en el artículo 170 de esa ley, de la ley agraria, y sus artículos 322, 323 y 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Estos artículos que les he mencionado son el fundamento para la presentación de la demanda en materia agraria. Otra cosa que vamos a necesitar para este tema, pueden abrir el archivo que se les ha adjuntado en Classroom, el archivo que contiene la demanda de sucesión. Bien, vamos a iniciar la clase diciendo que la demanda es el escrito con el que iniciamos el procedimiento. Este procedimiento, recuérdenlo, es el que activa todo el sistema, todo el aparato judicial. También debemos recordar en esta materia que es agraria. Cada materia, esto es la materia civil, la materia mercantil, la materia administrativa, en todas ellas se presenta demanda y el procedimiento inicia con ese escrito inicial o de demanda. Pero cada materia tiene sus particularidades, ¿sí? Así que vamos a estudiarlas, el escrito de demanda en materia agraria. Este escrito, ¿sí?, lo vamos a redactar, ¿sí? Vamos a hacerlo en párrafos con la mejor presentación posible. Es la recomendación que siempre les hago a la hora de hacer sus escritos. Este escrito, que es el inicial, también debe presentar todas las reglas, ¿verdad?, de ortografía, de gramática, y aparte de eso, es un escrito que debe reunir ciertos requisitos. Analizando primero el artículo 170 de la ley agraria, que es el que nos habla de la presentación de la demanda, hay que decir también que en ese artículo se habla de que la presentación de la demanda puede ser por comparecencia o por escrito. Si es por comparecencia, es de manera verbal, nos presentamos ante el tribunal competente, que en este caso en materia agraria, pues es el Tribunal Unitario Agrario, ¿sí? Y si hablamos específicamente del puerto de Veracruz, estamos hablando del Tribunal 31 del 31 distrito, ¿sí?, del 31 circuito, con sede en Jalapa. Bien, si es por comparecencia, nos presentamos a este tribunal, que ya mencioné, está en Jalapa, y le comentamos, lo decimos de manera verbal, ¿sí?, por comparecencia. El tribunal lo que hará, ¿verdad?, es nombrar un asesor o dirigirnos a la Procuraduría Agraria, que es la institución correspondiente para darnos la asesoría en el caso de que no se vaya acompañado de un profesional, de un abogado. Este profesional que nos va a dar asesoría y que se encuentra dentro de la Procuraduría Agraria es un profesional en derecho que debe ser objetivo e imparcial. En el artículo 170 de la ley agraria se menciona esto porque la Procuraduría Agraria pudiera asesorar, por una parte,
a la parte actora y también a la parte demandada. Por ello, el artículo 170 recuerda que esta institución debe actuar con objetividad e imparcialidad. La Procuraduría Agraria es una especie de abogado de oficio, nada más que no es un hombre, es procurador agrario, ¿sí? Y junto al procurador agrario, pues hay varios y diversos asesores, especialistas en materia agraria. Bien, si nuestra demanda la presentamos por comparecencia, va a ser de manera verbal. Aún así, se tendrán que cumplir los requisitos del artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y estos requisitos que se mencionan ahí, naturalmente serán para el escrito inicial de demanda, por comparecencia o por escrito. Si lo hacemos por escrito, nos queda más claro. Bueno, ustedes como futuros abogados, ¿verdad? Tendrán que tener presente estos requisitos que se mencionan en el artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y vamos a empezar a analizarlos. Hay varias fracciones y la primera de ellas es dirigirlo, ¿sí?, al tribunal competente, ¿sí? Esto se hace en la primera hoja de nuestro escrito. La demanda pueden ser 3 hojas, 4 hojas, 20 hojas. No hay un número de hojas para decir, ¿verdad?, que es una buena demanda. Yo creo que lo principal es intentar y dejar la demanda lo más claro posible, ¿sí? Relatando y narrando todos los hechos para dárselos a conocer la autoridad, que tenga una visión amplia de del evento, del suceso, del conflicto, ¿sí?, para que la autoridad tenga un conocimiento amplio y pueda resolverlo a raíz y de manera adecuada. A que si hacemos una demanda oscura, poco clara, imprecisa, ¿verdad?, pues dejaremos duda al tribunal y seguramente el resultado que obtengamos no resolverá el conflicto conforme a derecho. Así que por ello debemos tener poner un cierto énfasis en la buena redacción de nuestra demanda. Aparte de cumplir, ¿verdad?, los requisitos que están mencionados en este artículo que les comento, el artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Estos artículos tienen la intención, ¿verdad?, de que narremos a la autoridad, ¿sí?, y le demos a conocer todo lo que el tribunal necesita para resolver el conflicto. Y vamos a iniciar con la fracción primera, que ya lo mencionamos hace un momento, lo repetimos: el tribunal ante el cual se promueve. Hay que procurar que sea el tribunal competente. Bueno, no debemos procurar, debemos hacerlo, ¿sí?, dirigir nuestro escrito inicial al tribunal competente. Así que a la hora de hacer nuestra demanda ya tenemos que tener muy claro cuál es el tribunal competente. Si no lo recuerdan, les invito a buscar sus apuntes del cuatrimestre pasado, ¿sí? Y ahí fue uno de los últimos temas que estudiamos, ¿sí?, competencia de los tribunales. Recuerden que hay asuntos que resuelve el Tribunal Superior Agrario y hay asuntos que resuelve el Tribunal Unitario Agrario, los tribunales unitarios agrarios. Aparte de que hay que ver muy bien si se trata de materia agraria o de otra materia. Recuerden que hay situaciones que pudieran confundirnos y en vez de ser materia agraria, pudiera ser materia civil o materia mercantil o materia administrativa. Así que por ello debemos tener ya muy claro que el asunto que vamos a dirigir, en este caso al Tribunal Unitario Agrario, realmente sea de su competencia. En nuestro escrito de demanda lo dirigimos en la parte superior izquierda de nuestra primera hoja de la demanda.
Ahí escribimos, ahí lo dirigimos, ¿verdad? ¿Cuál es el tribunal competente y a quién va dirigido y ante quién se va a promover y se va a iniciar el procedimiento? En la fracción segunda nos habla del nombre del actor y el nombre del demandado. El nombre del actor, bueno, habla solo del nombre, pero es recomendable que lo entendamos en un sentido amplio. Esto quiere decir que no solamente vamos a poner el nombre, sino también nuestro domicilio. ¿Sí? Un domicilio para oír y escuchar notificaciones. El nombre es bueno decir que debe ser el nombre completo, tal y como aparece en nuestra credencial de lector, ¿sí? No usar el nombre con el que se nos conozca o nuestro sobrenombre, no, nuestro nombre con el que aparecemos, el que aparece en nuestra credencial de lector. Nuestro domicilio, ¿sí? Para recibir y oír notificaciones. Y si tenemos un abogado, ¿verdad? Pues ahí debemos especificar que lo autorizamos, el nombre de la persona y si podemos su cédula profesional, ¿sí? Para que quede bien claro que es nuestro representante legal, nuestro abogado patrón o las facultades que le hayamos otorgado. Es recomendable, ¿verdad? Que si hay una persona moral que también puede en un momento dado caso demandar en materia agraria una sociedad de producción rural, sí, bueno, si es una persona moral, recordar, sí, mencionarlo y por ende va a tener un representante legal, si el representante de la sociedad pudiera ser o alguien que ejerza la facultad para pleitos y cobranzas. Esto es por parte del actor. Por parte del demandado, ¿sí? También poner el nombre completo, ¿sí? O la forma en la que se identifique, ¿sí? De preferencia el nombre completo y también un domicilio para que se le pueda emplazar, se le pueda llamar a juicio y se le pueda correr traslado. Bien, ya y con eso cumplimos el requisito, ¿verdad?, de la fracción segunda del artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Hay que especificarle también a la autoridad la acción que vamos a ejercer. Si se trata de una demanda, un juicio agrario, una acción de nulidad, o una jurisdicción voluntaria, porque no, la jurisdicción voluntaria también requiere de la presentación de un escrito inicial, de una demanda. Si esto es así, pues hay que especificarlo. Me presento que vengo con este escrito a ejercer la acción correspondiente en la vía de jurisdicción voluntaria o una acción de nulidad. Si especificar y dejar claro cuál es el objeto de presentar nuestra demanda, ¿sí? ¿Cuál es la acción que se ejercita? Si se quiere demandar por haber incumplido un contrato de aparcería, para abrir una sucesión intestamentaria, para que se declare la nulidad de un acta de asamblea, ¿sí? Ejercitamos esas acciones en la vía que corresponda, ¿sí? Y lo dejamos claro a la autoridad. Bien, ya que tenemos esto muy bien claro y bien redactado en nuestro escrito inicial, pasamos a la fracción tercera, que nos menciona que hay que narrar los hechos de manera clara y precisa. Los hechos es el evento. ¿Qué fue lo que sucedió? Los antecedentes, el suceso. Sí, resulta que Juan Pérez realizó un contrato con María Aguilar y María Aguilar no cumplió, o Juan Pérez fue el que no cumplió. Ahí estoy relatando los hechos, ahí estoy narrando los hechos. Debo hacerlo de manera clara y precisa. Cuando hablamos de claridad, es decir, relatarlo todo con detalle, sin dejar oscuridades, lagunas. ¿Sí? Relatarlo, podemos hacerlo respondiendo a preguntas dónde, cómo, cuándo. ¿Sí? Y preciso
es precisamente si respondemos a estas preguntas a la hora de estar redactando nuestros hechos, si vamos a decir en qué momento sucedió, cuándo, con quién, ¿sí? Juan Pérez y María Aguilar celebraron un contrato el día 21 de septiembre con el objeto de llevar a cabo una relación de parcería. Y las prestaciones son, ¿sí? Ahí fueron, ¿sí? Ya que estamos relatándolo, obviamente puede ser que se relate en pasado, ¿sí? La situación es dejar todo bien claro, cómo sucedieron las cosas, cómo se dieron los hechos. A eso se refiere la fracción tercera cuando nos dice narrar los hechos con claridad y precisión. Y esto se hace con el objeto de que cuando se le corra traslado con la demanda al demandado, si pueda contestar su demanda. ¿Sí? Si hay irregularidades, si no se ha dicho el momento preciso, puede que el demandado no pueda efectuar su contestación y se le dejará en estado de indefensión. Es por ello la exigencia de narrar los hechos con claridad y precisión. Bien, la fracción cuarta del artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles nos menciona que hay que expresar los fundamentos de derecho. Esto se refiere a los artículos en los que nos vamos a apoyar o los que nos van a servir de base o los que son aplicables a nuestro caso concreto. Aquí es recomendable, el artículo no lo menciona, pero es recomendable que en su escrito inicial lo especifiquen, los artículos aplicables al fondo del asunto y los artículos aplicables al procedimiento. Les voy a dar un ejemplo, artículos aplicables al fondo del asunto. Si hablamos de la nulidad de un acta de asamblea, pues estaremos hablando de los artículos 25, 26, 28, 30, 32, ¿sí? Esos artículos es el fundamento de derecho en cuanto al fondo del asunto. Si hablamos de lo adjetivo, si hablamos de los artículos que aplican al procedimiento, pues serán el artículo 163 en adelante de la ley agraria. Bien, y por último, una fracción 5, lo que se pida designándolo con exactitud en términos claros y precisos. Bien, aquí estamos hablando de puntos petitorios, de prestaciones, de reclamaciones. ¿Qué es lo que le pedimos a la autoridad? Que anule un acta de asamblea celebrada el día tal, o le pedimos que abra la sucesión, le pedimos que anule un certificado agrario, les solicitamos que se cumpla un contrato X, obviamente agrario, ¿sí? Lo que se le pida. Prestaciones, reclamaciones que se les solicite. Pueden ser 1, 2, 3, 6, las que ustedes consideren que son las necesarias para acceder a la justicia. En la parte final de la demanda hay otros puntos petitorios, ¿sí? Estos son más sencillos y se refieren a cuestiones de procedimiento. En los primeros puntos que hemos mencionado son prestaciones y reclamaciones, son los puntos petitorios, lo que se pide a la autoridad en cuanto al fondo del asunto. Y en la parte final de la demanda pedimos también, ya que terminamos de relatar nuestros hechos, decimos, por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, magistrado, solicito o pido. Y ahí ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos petitorios, los que consideremos que son necesarios y lo que solicitamos a la autoridad, ¿sí? Y bueno, aquí ya tenemos analizado, ¿verdad?, nuestro artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles. También tenemos el Código
el artículo, perdón, 323 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y bueno, este artículo nos menciona que con la demanda se debe presentar los documentos base de la acción. Esto es, ya que terminamos nuestro escrito de demanda, ¿verdad? Nuestra demanda debe llevar documentos anexos, adjuntos, ¿sí? Que muchos de ellos, o alguno de ellos, o ellos, deben servir de base, de documento base de la acción. Ejemplo, si estoy pidiendo la nulidad de un acta de asamblea, pues presentar el acta de asamblea. Ese es mi documento base de la acción. Si estoy hablando del incumplimiento de un contrato, pues presentar el contrato, porque ese es mi documento base de la acción. Si estoy hablando de la apertura de una sucesión intestamentaria, pues presentar el certificado de ejidatario o agrario parcelario del decuyus y las actas de nacimiento del sucesor o el acta de matrimonio en el caso de que el esposo o la esposa sea la sucesora o sucesor. Esos son nuestros documentos base de la acción que hay que adjuntar de manera obligatoria a nuestro escrito inicial de demanda. Si no tenemos esos documentos, es recomendable que antes de presentar la demanda, hagamos lo posible por tenerlos en la mano. ¿Sí? Si es imposible, decirlo a la autoridad y hacer un procedimiento, ¿verdad?, para requerirlos a aquella persona que lo tenga. Podría ser el comisario de equidad o la parte demandada, ¿sí? Hacemos una especie de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Para obtener el documento antes de iniciar nuestro procedimiento y presentar nuestra demanda. A nuestra demanda también debemos agregarle pruebas, ¿sí? Esto tiene su fundamento en el artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se aplica de manera supletoria a la ley agraria. La ley agraria, recuérdenlo, solo habla en su artículo 170 de la presentación de la demanda. Al solo mencionarlo así de manera muy sencilla, tenemos que aplicar de manera supletoria los artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y es el código en su artículo 324 que nos menciona que hay que presentar las pruebas en este momento procesal, en el escrito de demanda. Es el momento procesal para presentar nuestras pruebas. Ya que relatamos nuestros hechos, ya que pusimos nuestro capítulo de derecho, podemos titularlo capítulo de pruebas y presentarlas, ofrecer las pruebas al tribunal, las pruebas que sean necesarias con las cuales vamos a demostrar los hechos que hemos narrado en nuestro escrito inicial. Las pruebas, bueno, a pesar de que lo veremos más adelante y que hablaremos de ellas en una unidad posterior, les mencionaré que pruebas, estamos hablando de la prueba confesional, de la prueba documental en sus dos aspectos, documental privada y documental pública. También existe como prueba la testimonial, la pericial, la instrumental de actuaciones, la presuncional, la inspección. Todas estas pruebas, si las vamos a ofrecer, pues hay que ponerlo en el capítulo especial, en nuestro escrito inicial de demanda. Este es el momento procesal, e insisto, porque si lo hacemos en un momento posterior, no va a tener validez nuestro ofrecimiento, ¿sí? Cuando nuestro demandado sea llamado a juicio, va a tener conocimiento de las pruebas que hemos presentado. Sí, él también tendrá oportunidad de presentar las suyas. Así que este es el momento procesal, no es un momento posterior. Pudiera haber un momento posterior, pero solo cuando se trata de prueba superveniente. Muy bien, pues esto es lo que de manera rápida puedo mencionarles, sí, que hay que cumplir a la hora de la presentación de la demanda, de nuestro escrito inicial. Con este escrito es relevante porque con él iniciamos el procedimiento, accionamos todo el sistema, el aparato judicial, ¿sí?, para acceder a la justicia. Y bueno, con esto termino y nos vemos en un momento. Cualquier duda, cualquier comentario, iniciamos la clase de manera
videoclase.